Bueno, vamos a hablar con Gustavo Sorsoli, él es especialista en educación, fue director del Nacional Buenos Aires, si no me equivoco, y está en línea. Le agradecemos. Gustavo, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Eh, Dos preguntas. La primera, ¿por qué se centra la protesta educativa en la Ciudad de Buenos Aires? Es una mirada más como educador que le hago. Y no en otras zonas donde sabemos que la educación tiene enormes problemas, como en la provincia de Buenos Aires, el norte de la Argentina. ¿Por qué está centrado? Esa es una primera pregunta. Bueno, en principio te diría que se ha transformado en una tradición es, eh, de eventos, ¿no? Es decir, hay una tradición en las escuelas y sobre todo ni siquiera es en todas las escuelas, es en un grupo de escuelas que encabezan el Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, las escuelas normales y algunas escuelas históricas de la ciudad, que siempre oscilan entre 10 y 20, pero en realidad no hay allí una motivación especial, ¿no? Te diría casi una tradición estudiantil tomar cada año las escuelas o una parte de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y como bien decís vos, esto no sucede. Eh, en las escuelas con grandes dificultades del interior del país, pero tampoco en otras que podrías considerar similares a las que toman aquí, ¿no? Otras preuniversitarias en Córdoba, en La Plata, en Mar del Plata, o en otros centros urbanos, en Santa Fe, Mendoza, Córdoba. No, le preguntaba esto para saber si hay efectivamente una utilización política de algunos sectores que agitan o blanden banderas en este sentido. Y a la vez quiero preguntarle que me puntualice con exactitud cuál es la ilegalidad de una toma, porque se discute sobre la contravención, sobre entiendo que el artículo 218, 118 del Código Penal. Usted conoce bien la norma y se lo pregunto en este sentido. ¿De qué hablamos cuando se habla de una toma? ¿Hablamos de una usurpación del espacio público? ¿Hablamos de un delito, de una contravención? ¿Cuál es su mirada? No, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2018, en el Código de Contravenciones, está claramente estipulado que se trata de un delito, ¿sí? Que es ilegal tomar un edificio público. Siempre se ha jugado con el hecho de que en este caso serían estudiantes menores de edad, aunque en las escuelas secundarias también hay chicos y chicas que alcanzan los 18 años, ¿no? Es claro que esta es una medida ilegal y que es una contravención eh, bien clara para la ciudad de Buenos Aires y por eso la justicia puede actuar sobre ello. El problema que tenemos es que, bueno, nuevamente se trata de escuelas, de chicos y que las escuelas, las instituciones y por supuesto en este sentido los directores y los consejos de convivencia de las escuelas no tienen una norma específica que sancione la toma del colegio. Entonces, lo que nos encontramos muchas veces es que las autoridades de las instituciones no tienen una herramienta eficaz para poder parar la toma, es decir, para poder anticiparse a este hecho y que resulte efectiva, sino que se producen en una especie de cascada, ¿no? Empieza una, son dos al día siguiente, 5, 15, y así como se enganchan, bueno, paulatinamente van dejando de ser tomadas hasta que desaparece. Es un fenómeno, te diría, hasta mediático, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, como ustedes, cubren este evento, pero no viene a resolver los problemas que puedan tener realmente las instituciones, porque justamente la discusión no se da en el ámbito de la escuela, que es donde debe darse y donde chicas y chicos que están construyendo su ciudadanía deberían hacerlo. Y acá hay tres o cuatro reclamos que son la clase de los sábados, entiendo, el tema de la vianda, el tema de la práctica laboral no remunerada, a la cual se resisten los gremios también. ¿Cuál es su opinión? A ver,
Algunas de las medidas, de los pedidos, perdón, pueden ser razonables y puede ser que eh, sea plausible ser discutidos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una posición diferente con respecto a las prácticas laborables. Creo que deberían ser optativas y no obligatorias, Ajá, por ejemplo. está bien. Pero bueno, pero es algo que se puede discutir, pero en realidad es una política del gobierno de turno en este momento, que ha sido elegido democráticamente y por lo tanto es el que instala las políticas educativas, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Pero aún así Los puede docentes, discutirse, puede reclamarse sin necesidad de tomar, dice usted. De acuerdo. exactamente, por eso digo, los educadores, los docentes, los chicos, las familias, podemos discutir y solicitar que haya algún tipo de modificación, pero en última instancia el legítimo derecho está de parte del gobierno, que ha sido elegido democráticamente a tal fin y que es el que establece la política. Es lo que nos pasa muchas veces cuando escuchamos que los gremios... Hola. Bueno, ahí estamos, a ver si podemos recuperar a Gustavo Sorsoli, un especialista en educación, pero además una autoridad para hablar de este tema porque fue director del Colegio Nacional Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires, uno de los colegios